Muy buenas noches para todos. Somos estudiantes de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Gran Colombia. Mi nombre es Tatiana Isabel Martínez Zabaleta, acompañada con mis compañeros Rubén Darío Guevara Bernal, Edison Fabián Luengas Martínez. El día de hoy les vamos a hablar sobre el humanismo en el historicismo. ¿Qué es el humanismo? ¿Y cómo podemos asociarlo con el historicismo? Para poder comprender la relación del humanismo en el historicismo, debemos saber qué es el humanismo. es una corriente filosófica desarrollada en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompe con los ideales teocentristas de la Edad Media para resaltar las cualidades propias de la naturaleza humana, iniciándose primero en Italia y extendiéndose por toda Europa. El humanismo va de la mano con el Renacimiento y por eso se suele denominar humanismo renacentista, ya que pretendía descubrir al hombre y dar sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras se redescubrieron y se estudiaron utilizando los estudios clásicos y la filología greco-romana para conciliar una forma integrada de los valores humanos. ¿Y cómo podemos relacionar el humanismo con el historicismo? Teniendo en cuenta los estudios filológicos, que son los estudios de los textos escritos y la estructura y la evolución de la lengua, las escrituras o literaturas de las culturas o grupos, más que todo podrían ser escrituras clásicas. Este estudio es la filología. Y ya teniendo en cuenta qué es la filología, relacionamos el humanismo con el historicismo teniendo en cuenta estos estudios filológicos del humanismo que son muy resaltados en el método de estudio de los historiadores del siglo XIX, ya que en su recopilación de documentos y hechos históricos se basaban en sus formaciones académicas de filología clásica, teología y de humanidad, colocando como ejemplo al representante principal del historicismo, Leopold von Ranke. ¿Qué es el historicismo? El historicismo es una corriente historiográfica que aborda el estudio de la historia sosteniendo que toda realidad es producto de un devenir histórico, referido a los constantes cambios que se van produciendo con el paso del tiempo en la sociedad. Esta tendencia filosófica tiene como representantes a Leopold von Ranke y a Benedetto Kruse. Leopold es el fundador de la historia científica en Alemania y del historicismo. Todos los grandes historiadores germanos del siglo XIX fueron discípulos suyos. Fue instructor del positivismo como método de investigación histórica y minuciosa de los hechos, ya que la historia del siglo XIX estaba llena de un ambiente de esperanza en el positivismo con respecto a la evolución de las ciencias y la legitimidad que ofrecía un carácter científico. ¿Y cuál es la tesis central de Benedetto? La tesis central de Benedetto parte de identificar o fundir los conceptos de historia y realidad. Para Kruse, el historicismo significa la vida misma del espíritu. Se hace historia y evoluciona, no en el devenir dialéctico de una idea o absoluto abstracto, sino en el proceso de la realidad histórica. Por ello, la vida y la realidad entera se resuelven en la historia. Como el propio Kruse señala, historicismo es la afirmación de que la vida y la realidad es historia y nada más que historia. También Kruse, en su pensamiento hegeliano, considera que la historia es siempre racionalidad plena y de progreso. Los elementos irracionales que aparecen en el discurrir del ser humano, las luchas y las guerras, están constituidos por manifestaciones de vitalidad, a veces desenfrenadas de los hombres y de los pueblos. Dicha vitalidad es necesaria para el progreso, y en ningún caso la decadencia es vista como retroceso u obstáculo, todo lo contrario, sirve como formación u preparación de la nueva vida. Ya entendiendo el concepto del historicismo y sus dos principales representantes, ¿cuál es el objetivo del historicismo? Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia que propone efectuar la exploración sistemática de los hechos históricos, los hechos científicos, artísticos, técnicos, políticos o religiosos que pueden ser considerados hechos históricos porque tienen una importancia para la vida del hombre.
¿Cuáles son las características del historicismo clásico alemán del siglo XIX y qué relación tiene con el humanismo? Pues bien, en el siglo XIX hubo un auge de la historia. Empezaron los desarrollos tecnológicos, el desarrollo de los inventos y los instrumentales científicos, desarrollando un progreso evolutivo del humano. Empieza un desarrollo con el registro de fuentes, con un método político, una recopilación masiva de documentos históricos en instituciones nacionales. Siglo donde se desarrolla un Estado-nación moderno, burgueses de la Europa occidental. Esta corriente historiográfica tradicional se había planteado desde las instituciones recopilar acontecimientos de personajes de poder, historia de las violencias, historia de las guerras, pero siempre vinculadas todas al marco del Estado. Lo que ocurre antes de la invención de la escritura es prehistoria. La tarea del historiador es dedicarse a una narrativa donde se detalle fielmente los acontecimientos, a la recuperación de los datos y narrarlos tal cual como están en los documentos, narrar fielmente los acontecimientos, teniendo un alto grado de erudición a partir de los documentos oficiales, postulando una mirada objetiva sin que intervenga ni la ideología, ni la filosofía, ni la subjetividad del historiador, y así tener una copia completa de los documentos para tener una veracidad y una autenticidad de los hechos históricos. Como conclusión, ¿qué relación tiene el humanismo con el historicismo? Pues estas cualidades del humano, el humano como pensador, como creador de corrientes filosóficas, corrientes que crean marcos metodológicos para estudiar ciertas disciplinas, estudiar la historia del humano, muestra las cualidades que tiene el humano como ser pensante, como ser consciente y construyendo un sentido racional de la vida, un sentido racional de su progreso evolutivo, de su progreso en la historia, ¿no? Y teniendo en cuenta estos acontecimientos, tanto de la historia de la Europa occidental, de cómo fue evolucionando su estado, su progreso de Estado-nación, su progreso de civilización, de sociedad, pues lleva a un punto de pensar al hombre con la razón, de pensar al humano dándole un sentido evolutivo del progreso que estaba empezando a generarse en el siglo XIX por consecuencia de las conquistas imperiales, de todo esto, generó un ideal de estado evolucionado, ¿sí? Como ese estudio de cómo se formó ese estado y generando una historia científica, una historia de evolución, una historia de progreso.